Hola, muy buenas tardes a todos. Les agradecemos su asistencia a nuestra tercera entrega de la serie Está listo para su reunión de ARD. Les habla Mariana Antunes, miembro del equipo de especialistas de Partners Resource Network. Partners Resource Network es una agencia sin fines de lucro que opera la red estatal de Texas de centros de capacitación e información para padres. Los proyectos de PTI que supervisa, PATH, PEN y Team Project, son financiados por la Oficina de Programas Especiales del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Los proyectos de PTI brindan a familias, niños, jóvenes, padres y profesionales capacitación, educación, información, referencias, apoyo y asistencia individual para la obtención de servicios adecuados. El día de hoy, en nuestra tercera entrega, vamos a hablar de la necesidad educativa. No es suficiente tener una discapacidad para que su hijo automáticamente reciba educación especial y servicios relacionados. Debe demostrarse la necesidad educativa de la educación especial y de estos servicios para que su hijo sea elegible. Con nosotros el día de hoy va a estar nuestra directora de servicios estatales, Cristina Henning, y ella nos va a asistir en la parte técnica. Cristina, estamos listos para la siguiente. Muy bien. La necesidad educativa y FAPE o educación pública, gratuita y apropiada por sus siglas en inglés. Todo estudiante, ya hemos comentado en nuestra entrega número 1 y nuestra entrega número 2, cuando hablábamos sobre el equipo de IEP y cuando hablábamos y sus miembros y el rol de sus miembros y cuando hablábamos luego de las habilidades de comunicación, mencionábamos que todo estudiante elegible para educación especial y los servicios relacionados tienen derecho a recibir FAPE. Y FAPE, de nuevo, es educación pública gratuita y apropiada, por sus siglas en inglés. Y esta educación pública gratuita y apropiada debe ser provista por la escuela pública en el ambiente menos restrictivo. Para aquellos que están interesados en aprender más sobre estos dos acrónimos y lo que la ley federal establece para las escuelas, lo pueden encontrar. Allí está la referencia en la presentación de PowerPoint que vamos a estar publicando conjuntamente con este video para aquellos que no pueden ver el video en vivo. Es la 300.101 para FAPE y 300.114 para LRE. ¿Qué implica tener acceso a FAPE o FAPE y a LRE? Pues eso implica que su hijo tendrá acceso a la educación especializada, ¿cierto? Que sería la educación especial. Su hijo tendría acceso a los servicios de apoyo, terapias del habla, lenguaje, terapia ocupacional, transporte escolar, entre otros servicios. Los servicios suplementarios, como por ejemplo que su hijo pueda tener una persona adicional en el salón que le ayude, o adaptaciones y modificaciones. Adaptaciones pudiera ser que su hijo tenga mayor tiempo para completar la tarea. Modificaciones es que en vez de ver 4 temas, su hijo ve 3 o de repente ve 4, pero no ve todo el contenido, sino lo más importante del contenido. Y finalmente la planificación de transición. Esta planificación de transición se refiere a la transición específica de la escuela secundaria a la escuela superior, universidades, centros vocacionales, cualquiera de estas opciones que sus hijos que están egresando del sistema de educación pública vayan a escoger. Ahora, el acceso a todo esto que ya mencioné y que ustedes pueden ver en la presentación de PowerPoint solamente se obtiene si su hijo se encuentra que tiene una discapacidad, pero además de ello, que esta discapacidad
le ha producido o le ha afectado negativamente para poder alcanzar el progreso en el sistema educativo. Y por tanto, su hijo requiere de una educación especializada. De nuevo, si su hijo tiene una discapacidad, porque de repente muchos padres, antes de que la escuela realice una evaluación, muchos padres ya han obtenido evaluaciones a través de médicos, especialistas, psicólogos, fuera de la escuela. Normalmente este tipo de evaluaciones que pueden provenir del pediatra, pueden provenir de nuevo, de médicos especializados. De repente estas evaluaciones indican que su hijo tiene un diagnóstico específico. De repente incluso este diagnóstico podría ser que su hijo tiene un trastorno emocional, o que su hijo sufre de asma, o que su hijo sufre de diabetes, o que su hijo tiene síndrome de Tourette, o que su hijo tiene autismo, o que su hijo sufre de cualquier otro diagnóstico. El poseer un diagnóstico que lo ha firmado un médico no implica que su hijo vaya a recibir o que sea elegible para recibir los servicios de educación especial y sus servicios relacionados. Si su hijo tiene una discapacidad, pero no requiere de los servicios de educación especial y sus servicios relacionados, es muy probable que su hijo pueda todavía calificar para estar bajo las protecciones de la sección 504 de la Ley de Americanos con Discapacidad o la Ley ADA. Cristina, por favor, la siguiente. ¿Cuáles son entonces los pasos y las condiciones para que un niño sea elegible para obtener educación especial o acceso a educación especial de los servicios relacionados? Bueno, primero para aquellos que apenas están, para aquellos padres, aquellas familias que apenas están comenzando el proceso y que de repente piensan que algo está pasando con su hijo, pero no saben exactamente qué es, pues existen normalmente dos caminos. Los padres normalmente acuden a los médicos para saber qué está pasando con los hijos. Pero al mismo tiempo, hay otros padres que de repente están muy preocupados por lo que está sucediendo en la escuela, porque de repente al niño en la escuela no le está yendo bien, o porque de repente reciben muchas quejas o reciben muchas llamadas de la escuela, o porque de repente los llaman de la escuela para que vayan a recoger a sus hijos, porque sus hijos tienen un comportamiento inapropiado, porque sus hijos no siguen las reglas, etc. Entonces, estos padres tienen dos alternativas. Yo le resumo como dos alternativas. La primera alternativa es, usted puede ir al médico, a su médico, puede ir al pediatra y puede tratar de encontrar las razones o tratar de encontrar una explicación a lo que está pasando. O podría también, al mismo tiempo, recurrir a la escuela y solicitar, con base en todas estas preocupaciones, a todas estas quejas o a sus observaciones, una evaluación inicial completa, lo que en inglés se denomina FIE, Full Individual Evaluation. Sería una evaluación individual completa. En esta evaluación individual y completa que le van a hacer a su hijo o a su hija, van a tener que utilizar bastantes instrumentos de evaluación. Van a tener que consultar a los padres, van a tener que consultar a los maestros, van a tener que consultar incluso a otros proveedores de salud, incluso a otros profesionales que participen en la educación continua en la escuela de su hijo, en la educación de su hijo. Una vez que esta evaluación se complete, la evaluación debe indicar si este alumno o si este estudiante tiene alguna de las 13 categorías de discapacidad según establece IDEA. ¿Y cuáles son estas 13 categorías de discapacidad? Cristina, por favor, podemos ver las 13 categorías de discapacidad.
Si vamos a visitar nuestra página web, ¿verdad? Al hacer un clic en nuestra página web, Partners Resource Network, vamos a hacer un clic donde dice recursos, ¿verdad? Que sería como la cuarta etiqueta. Y bajamos a las categorías de discapacidad. Y estas son las categorías de discapacidad que en las que un niño debería reflejarse o debería tener para llenar el primer requisito que se requiere para poder ser elegible para la educación especial. Entonces, dentro de las categorías que establece IDEA para poder ser elegible para educación especial están autismo, discapacidad específica del aprendizaje, discapacidad intelectual, discapacidades múltiples, impedimento auditivo, impedimento ortopédico, impedimento visual, que incluye ceguera, lesión cerebral traumática, otros impedimentos de salud, y esto implica impedimentos como ADHD o síndrome de trastorno de hiperactividad o de inatención. Esto incluye asma, esto incluye síndrome de Tourette. Me voy a regresar un poco porque donde dice discapacidad específica del aprendizaje, allí eso se refiere a casos como dislexia, discalculia, disgrafia, afasia. Aparte tienen impedimentos del habla y lenguaje para aquellos niños que no pueden hablar o no hablan como deberían hablar según su nivel de desarrollo, según su edad. Luego está sordera, sordo-ceguera y trastorno emocional. Cristina, podemos volver otra vez a la página principal de la presentación. Una vez que se establece en esta evaluación inicial completa que el niño cumple o que el niño tiene una de estas 13 categorías que ya hemos visto, lo siguiente a establecer, es decir, la siguiente condición con la que hay que cumplir es que debe asegurarse este reporte de que el niño o la discapacidad que el niño padece impacta negativamente su progreso educativo. Entonces, si el niño tiene una discapacidad, si se encuentra que el niño tiene una discapacidad, cualquiera sea esta discapacidad de esas 13 categorías de discapacidad, un niño puede tener otra categoría de discapacidad, pero si no forma parte de esas 13 categorías de discapacidad, lamentablemente, pues no es elegible por ese criterio. Deben ser alguna de las 13 categorías que aparecen en IDEA o las subcategorías que aparecen explícitas dentro de, como por ejemplo, otros impedimentos de salud o discapacidades específicas del aprendizaje. Una vez que se establece esto, establecemos también que el niño tiene, que esta discapacidad impacta el poder aprovecharse o beneficiarse de la educación. Entonces, se encuentra que el niño tiene necesidad de educación especializada. En otras palabras, el niño entonces resulta que tiene una necesidad de obtener o de acceder a los servicios de educación especial y a sus servicios relacionados. Para aquellos niños, y esto específicamente en Texas, para los niños de 3 a 5 años que ya han sido encontrados elegibles en el sistema escolar público, estos niños, de repente, de algunos de ellos se sospecha que tienen autismo o que tienen trastorno emocional u otra discapacidad. Pero de la edad de los 3 a los 5 años, como en muchas oportunidades, es todavía difícil corroborar la existencia de una de estas categorías a esa edad. Las regulaciones en Texas, las leyes en Texas permiten que los niños de 3 a 5 años, de los que se sospecha que tienen discapacidad intelectual, trastorno emocional, discapacidad específica del aprendizaje o autismo,
puedan recibir servicios de educación especial y servicios relacionados bajo la categoría de infancia temprana sin categoría. Una vez que estos niños cumplen los 6 años o salen del programa de PPCD, el programa preescolar para los niños con discapacidad, la clasificación de estos niños cambia y cambia a la categoría específica dentro de esa lista de 13 categorías que ya explicamos anteriormente. Cristina, la siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la importancia de entender el concepto de la necesidad educativa o la existencia de la necesidad educativa como condición no solo para ser elegible y tener acceso a los servicios de educación especial, sino también para el fin máximo de todo este proceso que hemos venido explicando desde nuestra entrega número 1 con los miembros del IEP, del Comité de ARD, y con nuestras habilidades de comunicación para poder defender y poder crear el mejor plan posible para nuestros hijos. Y es que la necesidad educativa es el centro, es el epicentro para el desarrollo o el diseño del plan educativo individualizado de cada uno de los hijos, de cada uno de los niños que reciben educación especial, servicios de educación especial. ¿Dónde se encuentran estas necesidades educativas descritas? Pues la ley indica que estas necesidades educativas que deben ser descritas específicamente desde el punto de vista académico y desde el punto de vista funcional, deben aparecer o deben mostrarse en una parte específica del documento que produce el comité de IEP o el comité de ARD, conocido como PLAF. Allí en la presentación van a leer, las siglas son PLAAFP, y en su traducción esto se conoce como niveles actuales de logros académicos y de desempeño funcional. Cuando usted quiera obtener o crear algún objetivo para que su hijo alcance, la razón y fuerza de ese objetivo tendrá que estar justificado en las necesidades. Es decir, si es las necesidades en el PLAF de su hijo, que usted lo puede conseguir si vamos otra vez a revisar, y yo le invito a revisar de nuevo los documentos de ARD de su hijo. Si usted revisa el documento de ARD de su hijo, de la última reunión, usted va a conseguir un documento, bien al principio, que se denomina PLAAFP, PLAF. Este documento contiene una estructura donde aparecen todas las necesidades, o debería ser así, donde aparecen enmarcadas o descritas o enumeradas las necesidades objetivas de su hijo. O sea, en otras palabras, aquí va a decir, Pedro no puede producir ningún sonido. O, por ejemplo, María no puede leer al nivel del grado. Estas son cosas específicas, son situaciones que se pueden cuantificar o habilidades que se pueden cuantificar, que se pueden medir. Estas son las necesidades del estudiante. Entonces, si el estudiante no puede producir sonidos, si el estudiante no puede hablar, pero el estudiante ya está en segundo grado, primer grado, tercer grado, entonces ya sabemos que vamos a tener que empezar a diseñar unas intervenciones y vamos a tener que empezar a diseñar o a planificar el uso de intervenciones y de estrategias para lograr que este estudiante pueda comunicarse de alguna u otra manera, ya sea a través del uso o del empleo de los servicios de terapia del habla y del lenguaje, o a través del uso de ayudas suplementarias como la tecnología de asistencia. O de repente el uso de PECs, que son las imágenes. Entonces, toda la justificación de por qué se hace uno u otro objetivo
debe buscarse en el PLAF. Si usted observa que el PLAF de su hijo no tiene ninguna descripción específica de las destrezas de su hijo o de los retos de su hijo, pues entonces ya usted sabe que para su próxima reunión, o mejor, antes de su próxima reunión, lo primero que se debe hacer es ir y corregir el PLAF. El PLAF es como el cimiento, es como la fundación. Si la fundación, que sería la descripción de las necesidades del estudiante, no es clara, no es sólida, entonces las paredes y el techo no van a soportar y se van a caer. Esto es lo que significa tener claro que la necesidad educativa es la guía y el centro de los objetivos y de los servicios que su hijo recibe. Yo quiero, además de esto, de hablar sobre el PLAF, quiero también llamarles la atención sobre una decisión que se produjo en el 2017, por allá cerca de marzo del 2017, que se le conoce como la decisión de Andrew F., de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Un caso de un niño con autismo, que sus padres estaban muy decepcionados, frustrados, porque la escuela pública, según ellos, no le proveía suficiente, no le proveyó FAPE, la educación pública gratuita y apropiada, a este niño con autismo, y obviamente ellos no veían ningún progreso. La importancia de la decisión del caso de Andrew F. con respecto a FAPE o el derecho a FAPE de todos los niños que reciben educación especial y en específico a la necesidad educativa es que la ley, o lo que se espera ahora de la ley a partir de esa fecha, de marzo del 2017, es que las escuelas no pueden solo proveer o alcanzar algún progreso. En otras palabras, los niños, los estudiantes que reciben educación especial, no se espera de ellos que alcancen algo de progreso. No, se espera que alcancen un progreso significativo a la luz de las circunstancias específicas de cada estudiante. Esto quiere decir que no todos los objetivos de los niños que padecen de autismo tienen que ser iguales. No, porque hay una gama de variedad entre los niños que requieren más apoyo y los niños que requieren menos apoyo. Esto no significa que porque usted tiene dislexia o porque usted tiene o porque usted tiene un impedimento ortopédico o cualquier otra de las 13 categorías, todos los que tengan la misma categoría o que padezcan de la misma discapacidad van a recibir los mismos servicios con la misma intensidad y de la misma manera, y van a tener el mismo tipo de objetivos. No, depende siempre de la necesidad educativa específica, individual, como lo dice el acrónimo IEP, de cada niño. Les voy a mostrar ahora algunos extractos de esta decisión que quisiera que ustedes leyeran conmigo y quisiera que luego, cuando tuvieran tiempo, pudieran revisar para que ustedes vean la importancia y el significado que tuvo esta decisión y que tiene esta decisión para ahora y para el futuro, para todas aquellas familias cuyos niños están en educación especial. Cristina, nos podemos mover a la siguiente. Ok, seguimos hablando de la decisión de Andrew F. por la Corte Suprema de Justicia, y estos son los extractos que quisiera compartir con ustedes. Estos extractos es del pronunciamiento del veredicto que leyó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts, durante esta decisión en marzo del 2017. Y él dijo así: en definitiva, un estudiante al que se le haya ofrecido un programa educativo que le proporcione un progreso
que simplemente sea más que de minimis, o sea, lo mínimo, año tras año, difícilmente puede decirse que se le haya ofrecido educación en absoluto. Para los niños con discapacidades, recibir enseñanza con una meta tan baja sería equivalente a sentarse despreocupadamente, esperando el momento de que sean lo suficientemente mayores como para abandonar los estudios. Y el juez Roberts continúa y dice, IDEA, la ley federal IDEA, exige más. Requiere un programa educativo razonablemente calculado que permita que el niño progrese de manera apropiada de acuerdo a sus circunstancias. Y concluye diciendo, el IEP no necesita tener como objetivo alcanzar el nivel para avanzar de grado escolar, pero su programa educativo, es decir, el programa educativo de cada niño, debe ser apropiadamente ambicioso en vista de sus circunstancias, así como avanzar de un grado a otro es apropiadamente ambicioso para la mayoría de los niños en el salón de clases general. Las metas pueden diferir, pero todos los niños deberían tener la oportunidad de alcanzar objetivos exigentes. Y para aquellos que quieran leer toda la referencia, la reseña de esta noticia en el 2017, abajo les copio el link de la página web de understood.org para que la puedan leer. Cristina, volvamos atrás. Entonces, entendemos ya que la necesidad educativa no solamente es importante para determinar si un niño con discapacidad recibe y tiene acceso a la educación especial y a los servicios relacionados, más las ayudas suplementarias, la planificación de transición, acomodaciones, modificaciones, etc. Sino que además de eso, la necesidad educativa es la que va al volante y determina la planificación o el contenido y los servicios que el niño va a recibir durante su carrera educativa, durante su carrera de educación de la escuela primaria, en la escuela media y en la escuela secundaria. En este particular momento, yo quisiera que, entendiendo lo que ya hemos discutido, ustedes se preguntaran, ¿qué significa para su hijo, su hija, recibir y tener acceso a una educación apropiada? ¿Qué significa para eso? Porque lo que es apropiado para mí, en mi caso, de repente no lo es. Para otra familia que de repente su hijo tiene la misma discapacidad, están en el mismo distrito escolar, incluso en la misma escuela, incluso en el mismo grado. ¿Por qué? Porque volvemos al tema de la individualidad del plan de educación especial. Por otra parte, quisiera que se preguntaran, tomaran en la mano los papeles de educación especial, los últimos, y mire, si no tienen los papeles a la mano porque se les ha extraviado, se los llevó el perrito, lo tienen traspapelado o no se acuerdan dónde lo guardaron porque lo guardaron en un sitio y no quieren que se les pierda y ahora ya no se acuerdan, no se preocupen, usted puede llamar, conéctese con la escuela de su hijo, llámele a la oficina, llámele al encargado del caso de su hijo y pídales que por favor le envíen una copia. Normalmente las copias las envían de manera gratuita, con lo cual usted puede tener una copia de la última reunión y usted puede leer qué fue lo que se discutió y qué fue la decisión final o cuáles fueron las decisiones finales a las que se llegaron. Y cuando usted tenga ese papel en la mano, usted revise el PLAF, ¿verdad? Y váyase a la lista de las acomodaciones o modificaciones o a la hoja de servicios que aparecen en ese documento de ARD, ese documento que produjo la reunión del IP. Y considere si estas acomodaciones o modificaciones o servicios o ayudas adicionales que su hijo recibe tienen como propósito que él o ella alcance objetivos a gran escala, alcance objetivos exigentes. Y
por otro lado, si estos objetivos, acomodaciones y modificaciones y etcétera, realmente le están ayudando a su hijo a progresar. Porque lo más seguro es que usted va a poder ver que si de repente estaban utilizando unas acomodaciones en agosto, de repente ya para noviembre de este mismo año escolar en curso, esas acomodaciones ya no sirven o ya no son necesarias y es necesario actualizar constantemente. La necesidad educativa debe ser la guía para que usted pueda todo el tiempo verificar si el plan de educación educativo que su hijo tiene actualmente es actualizado, es ajustado a cada una de las necesidades que tiene y de verdad le conduce a alcanzar metas exigentes. Cristina, la siguiente. Muy bien, ese fue el final. De nuevo les recordamos que tenemos una serie de seminarios en línea que publicamos siempre en nuestra página web y en nuestra página de Facebook. Si quieren participar y registrarse en nuestros seminarios en línea, por favor visiten nuestra página web, allí la pueden ver en la pantalla. Si quieren escuchar o si quieren hacer preguntas sobre presentaciones anteriores, pueden visitar nuestra página de Facebook, pueden dejarnos preguntas allí. Si usted no está observando, si usted no pudo ver esta presentación, este video en vivo el día de hoy, usted puede dejar incluso preguntas y nosotros eventualmente vamos a revisarlas y le vamos a contestar. Nosotros les vamos a invitar a estar muy pendientes porque en las próximas semanas tenemos nuestro seminario de colaboración con la Agencia de Educación de Texas y es muy importante que todos los padres participen y que los padres escuchen las directrices y la interpretación que la Agencia de Educación de Texas o los nuevos planes de la Agencia de Educación de Texas para mejorar la educación especial en nuestro estado. Cristina, la siguiente, por favor. De nuevo, muchísimas gracias por participar, por escuchar el video, por dejarnos sus preguntas y sus comentarios. Todos los comentarios son muy bien recibidos, solamente los requerimos para poder seguirles sirviendo de mejor manera. Mi información está en pantalla. Si quieren contactarme directamente, pueden escribir allí o pueden llamar al número telefónico que aparece allí. Muchísimas gracias.